En los últimos días ha habido un serio cuestionamiento al Poder Judicial y principalmente a la Fiscalía. Se le acusa a esta Fiscalía de politizar la justicia, de utilizarlo como instrumento de persecución política contra ciertos líderes de izquierda, principalmente contra uno de los líderes de la izquierda popular, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, líder y fundador del partido político Perú Libre. Les invito a escuchar un video en el cual el doctor Humberto Abanto Verástegui, ¿no?, de manera categórica y contundente, ¿no?, afirma que el doctor Vladimir Cerrón es un perseguido político por cierto sector de la Fiscalía y del Poder Judicial. Veamos el video. Me gustaría conocer su opinión sobre el caso Vladimir Cerrón y su clandestinidad. Bueno, a ver, Yui, yo lo que voy a decir es una herejía, pero siempre hago la advertencia que hacía Javier Vallarriesta: las herejías de hoy son el creo de mañana. Ajá. Para mí, Vladimir Cerrón es el primer blanco estratégico identificado en el proyecto de retoma del poder por la izquierda caviar. Si ustedes miran, antes de que caiga Patricia Benavides, se instala la persecución contra Vladimir Cerrón. ¿Cree que hay una persecución contra Vladimir? No tengo ninguna duda. El caso, por ejemplo, por el que se le condenó, es un caso en el que él ejecuta una conciliación que firmó Vladimir Guaro. O sea, él ejecuta algo que ya estaba firme. La conciliación tiene el efecto de la cosa juzgada. Él tenía que ejecutarla. Y por eso se le ha condenado. ¿Y por qué no se ha condenado a Guaro? Que no estoy diciendo que tenga que condenarse ni que haya algo malo necesariamente, pero es inaceptable que él esté condenado y Guaro que esté libre. ¿Se dan cuenta? Con toda esta declaración que ha realizado el doctor Humberto Abanto Verástegui, no cabe duda que el Ministerio Público, jueces y fiscales están utilizando la política como instrumento para sus intereses propios, intereses de grupo. Claramente existe una politización de la justicia, una instrumentalización con la finalidad de perseguir a políticos de izquierda y principalmente de la izquierda popular. En los últimos años, el Poder Judicial, la Fiscalía, ha sido infestada por jueces, fiscales afines a la izquierda tradicional limeña, a la izquierda caviar, a la falsa izquierda. Vamos a escuchar una vez más al doctor Abanto Verástegui en una entrevista que realizó para el canal Willax en el programa Computers. Veamos. Esta maquinaria está muy metida en el aparato judicial y en el aparato fiscal. Yo miro siempre con una ceja levantada estas cosas. ¿Sí? Hay un habeas corpus en este momento en discusión. Veremos qué pasa. En mi opinión, hay una costumbre, una gran habilidad en el sector de la izquierda caviar para satanizar a sus enemigos. Alan García fue convertido en un presidente más corrupto que Rufino Echenique. Y Cerrón ha sido convertido prácticamente en la encarnación del demonio. Yo lo pienso como Cerrón. A mí no me gustan sus ideas, no comparto su punto de vista. No me gusta su adhesión a Cuba ni nada de esas cosas. Pero no soy estúpido. Yo no soy el tonto útil de la izquierda caviar. A mí no me van a prestar para esas cosas. En una entrevista realizada por el diario Expreso al doctor Humberto Abanto Verástegui, se cuestiona la politización de la Fiscalía en su accionar contra ciertos líderes de izquierda. Pero no solamente se cuestiona esa mala práctica que están realizando los jueces y fiscales con perseguir a políticos de izquierda, sino también el mal uso de la ley del crimen organizado. Según la Fiscalía, dicen haber desactivado, haber desbaratado 400 organizaciones criminales en el Perú. Sin embargo, el doctor Humberto Abanto Verástegui cuestiona
y refuta categóricamente esta afirmación falsa, engañosa, por parte de los fiscales y jueces que dicen, dicen que están combatiendo el crimen organizado. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor Humberto Abán. Yo interrogué al señor Colchado en un caso. El señor Colchado, muy orgulloso, me dijo que él había desactivado 100 organizaciones criminales. Oh. Y escuché a Martín González, a quien he defendido, decir que él también había desactivado 100 organizaciones criminales. Escuché al señor Chávez Cotrina decir que su fiscalía había desactivado 200 organizaciones criminales. 400 organizaciones criminales. Y que en el Perú hay 400 organizaciones criminales. No las hay en México, no las hay en Colombia, no las hay en Estados Unidos, pero aquí hay 400 organizaciones criminales. Este tema de organización criminal supuestamente, bueno, por lo que yo sé, había empezado para narcotráfico. Debe ser narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, trata de personas. Lo que se llaman mafias. Por eso, las mafias, para eso se creó. La ley de organización criminal, la ley de crimen organizado y la figura de organización criminal tiene una inspiración, que es la ley RICO en los Estados Unidos. Yeah. Y la ley RICO fue aprobada para combatir a la mafia italiana. Particularmente estaba la familia Gambino asolando Nueva York. Y sacaron la ley para acabar con este problema. Fue un proceso de aprendizaje que duró 40 años, desde los tiempos de Al Capone hasta que se da la ley RICO. Aquí no, aquí hemos hecho una ley que es tan vaga que al final, y lo he dicho con claridad, que aquí planteo dos cosas que tienen que quedar claras. Uno, en el mismo periodo de estos que defienden una ley que supuestamente era perfecta y que no debía tocarse, el Perú se ha visto atravesado por el crimen organizado. El crimen organizado campea en el Perú. Mientras que se han dedicado a cazar a funcionarios rapaces y a políticos opositores. No, porque grandes cabecillas del narcotráfico, de la minería ilegal no han caído en los últimos 10 años prácticamente. No han caído, ¿no? Y la trata de personas, y tampoco hay tala ilegal, o sea, esas cosas no se dan. Solo hay tráfico de armas, que nadie habla de eso. También, no solo hay organizaciones criminales, y el Perú, o sea, las bandas están armadas. Y en cambio en el Perú, las organizaciones criminales han sido formadas a partir de entidades estatales y de partidos políticos. Bien, como hemos escuchado, el doctor Abanto es categórico en su afirmación, ¿no? En el Perú no existen 400 organizaciones criminales. No las hay en Colombia, no las hay en México, no las hay en Estados Unidos. Sin embargo, aquí, los fiscales, jueces, que dicen que están luchando contra el crimen organizado, eso es una falsedad. Lo único que se encargan, la única dedicación exclusiva que realizan estos jueces y fiscales es perseguir a opositores de izquierda, perseguir a políticos opositores. Y uno de los líderes de izquierda que es perseguido desde hace muchos años es el doctor Vladimir Cerrón Rojas. ¿Por qué lo persigue? ¿Cuál es el fondo de este asunto? ¿Qué es lo que quiere, ¿no?, la izquierda caviar? Porque no podemos negar de que la Fiscalía y el Poder Judicial está infestado por la izquierda caviar. Y de eso desde hace muchos años. Desde el gobierno de Toledo, PPK, desde Ollanta Humala, etc. La supuesta lucha que dice que hace la Fiscalía para combatir el crimen organizado es pura patraña, es para engañar al pueblo. Es, como dice el doctor Abanto Verástegui, ¿no?, una manera de distraer, de engañar al pueblo que ellos están luchando contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la trata de mujeres, contra la tala ilegal de los árboles, ¿no? En el fondo, no están luchando contra el crimen organizado, porque en los últimos años, los cabecillas del crimen organizado no han sido capturados. Usted, por ejemplo, que ve televisión, los periódicos, ¿ha habido alguna captura relevante de algún cabecilla del narcotráfico? ¿Usted ha visto en los titulares de los periódicos o en los programas de televisión la captura
de algún narcotraficante, de algún cabecilla de la minería ilegal? No lo hemos visto, porque no hay trabajo de la Fiscalía en esa dirección. Lo que realiza la Fiscalía, que está direccionado por un poder que está más arriba, cuya sede está en los Estados Unidos, es perseguir a aquellos políticos que están en contra del sistema neoliberal, perseguir a líderes populares de izquierda. Y uno de estos líderes de izquierda es Vladimir Cerrón, justamente. Con él se ensañan la fiscalía, los medios de comunicación, la prensa alternativa, la prensa hegemónica, la fiscalía, el poder judicial y todos. Pero eso es una distracción, es el circo romano para la gente que no razona, que no piensa, que se deja guiar por la prensa, que es caja de resonancia de los medios de comunicación, pero no tienen un análisis propio, un análisis objetivo de lo que realmente está pasando. El doctor Abanto se pregunta, ¿y quién gana con el crimen organizado? Porque el crimen organizado campea. La inseguridad ciudadana es de todos los días y cada vez va en aumento, ¿no? No hay un combate frontal, ¿no? Una lucha frontal contra las bandas criminales, contra el sicariato, contra las bandas que raptan a los empresarios, empresarias. No existe esa lucha, ¿no? Cada vez está yendo, es más peligroso pasear por las calles, ¿no? Porque en cualquier momento, porque en cualquier momento, si tú estás en un restaurante, te asaltan. Si estás en la calle, te quitan tu celular, ¿no? Y no interesa si son ancianos, si son niños, ¿no? Entonces, ¿quién gana con esto con, con el crimen organizado? Abanto se pregunta, ¿no? ¿Acaso el crimen organizado paga, está pagando a la fiscalía, a ciertos jueces, a ciertos fiscales, para que trabajen impunemente, para que no sigan perseguidos, no sigan investigados? Alguien está ganando. Vamos a escuchar al doctor Abanto Veraste. ¿Quién está ganando dinero con el crecimiento del crimen organizado? Mientras nos entretienen persiguiendo políticos y funcionarios. Porque si los fiscales son tan rápidos para pensar mal, ¿por qué no podemos pensar mal nosotros también? Ah, los presupuestos. Pero ¿quién está ganando? No solo presupuestos. ¿El crimen organizado le está pagando a alguien para que lo deje prosperar? Mientras nos entretienen con el famoso cuento de los políticos y de los funcionarios. Porque, a ver, o sea, no me van a decir que el crimen organizado, el auténtico crimen organizado no busca garantías de impunidad, como le gusta decir a la izquierda caviar. Y ahí esas garantías de impunidad, ¿se regalan o se compran? Entonces, ¿quién está entreteniendo al país en una absurda persecución de funcionarios y políticos que podría hacerse de otra manera? Y en el caso de los políticos no debería darse de ninguna manera, y en el caso de los funcionarios puede darse sin necesidad de armar estos escándalos. Mientras, pregúntenle a los comerciantes del INSE, por ejemplo, si están seguros. Ajá. O comprarlo, porque yo digo claramente, ¿alguien está ganando dinero con esto? ¿Con la inseguridad del país? Porque nadie investiga mucho a esos jueces y fiscales que liberan, ¿no? Nadie investiga si tienen una casa, un carro. Y nadie investiga esta política de entretenernos con políticos y funcionarios, mientras la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, se supone, según los datos internacionales, que hemos ocupado ya el primer lugar en la exportación de cocaína. ¿Cómo pasó eso en estos años maravillosos de la ley perfecta? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Eso ocurrió gratis? Con respecto al doctor Abanto Verástegui, él claramente lo dice. Él no es simpatizante de Perú Libre, menos es un militante de Perú Libre, no tiene las mismas ideas del doctor Vladimir Cerrón, no está de acuerdo con ciertas posiciones que tenemos nosotros dentro del partido. Entonces, pero es un hombre consecuente, es un hombre que tiene una posición totalmente independiente,
y en el sentido de las leyes, ¿no? Me refiero, y él afirma en base a sus conocimientos jurídicos, ¿no? No hace alguna afirmación en el sentido político. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer los jueces y fiscales, ¿no? Dejar de lado la política, dejar de lado sus preferencias políticas, sus afinidades políticas y actuar dentro de la ley, dentro de lo que es la justicia, ser imparcial. Pero eso es es una quimera, porque en los últimos años se ha demostrado, nos hemos demostrado fehacientemente que la Fiscalía y el Poder Judicial, ¿no? Existen ciertos personajes que están muy ligados, estrechamente ligados a la caviarada, ¿no? A los vero caviares. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero haber contribuido en algo a esta reflexión sobre una situación coyuntural muy vigente en estos últimos días. Muchas gracias.